Mi nombre es Agustín Morales, tengo 64 años y vivo en San Luis Potosí, México. Por más de 3 décadas asistí con fidelidad a la misma congregación, participando especialmente en los cultos nocturnos. Recuerdo que había algo que siempre me intrigó, una puerta al fondo del templo, cerrada durante toda la reunión, más que solo se abría después del culto, cuando las luces se apagaban y los pasillos quedaban vacíos. No era una sala de oración, no era un depósito, aquella puerta parecía tener otro propósito, y muy pocos sabían lo que había detrás. Durante años, ignoré mi curiosidad, no buscaba problemas, solo quería servir. Pero una noche, por accidente, vi algo que no debía ver, y desde ese día, mi fe nunca volvió a ser la misma. Escribe tu ciudad y país en los comentarios, quiero saber hasta dónde llega mi voz. Deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios. Nunca ocupé un puesto importante en la iglesia, no era predicador, ni anciano, ni mucho menos diácono, pero me convertí en alguien de confianza. Con los años, asumí pequeñas responsabilidades como voluntario, ayudar a limpiar los bancos antes de los servicios, comprobar que las ventanas estuvieran cerradas, organizar las sillas en el pasillo, atender la puerta, cambiar las bombillas, limpiar los baños. Nada de eso me dio prestigio, pero me dio acceso, y eso fue precisamente lo que, sin darme cuenta, me puso en una posición única. Podía moverme por lugares que los miembros comunes no veían, entraba antes que los demás y salía después, y como me consideraban tranquilo y respetuoso, a nadie le molestaba mi presencia. Al contrario, muchos incluso olvidaban que estaba allí. Mi nombre casi nunca se mencionaba desde el púlpito, nunca me invitaban a predicar, dirigir la oración ni enseñar, pero aún así, conocía la iglesia como pocos, sabía dónde crujían las tablas del suelo, dónde estaban los cubos, dónde se escondían las llaves, y precisamente porque conocía tan bien el espacio físico, empecé a notar algunos patrones que me intrigaban. La llamada trastienda, por ejemplo, era un espacio que casi nadie mencionaba. Cuando pregunté, dijeron que era un almacén. Al acercarme, oí susurros. Cuando me ofrecía ayudar a limpiar allí, me dijeron que no era necesario. Empecé a darme cuenta de que ese lugar tenía su propio ritmo, y no seguía el mismo flujo que las demás partes de la iglesia. Como siempre me quedaba hasta el final de los servicios para cerrar las puertas y apagar las luces, noté algunos movimientos extraños. Después de que los hermanos se fueron a veces, veía a los mismos hermanos que dirigían las alabanzas o las oraciones regresar a escondidas. Otras veces, personas que no habían participado en el servicio entraban después. Eran discretos, rápidos y siempre entraban por esa puerta, y solo se abría, después del amén final, nunca antes. Era como si ese espacio albergara una liturgia paralela, algo que no era para todos, algo que necesitaba silencio y ausencia para suceder. No voy a mentirlo, al principio, pensé que todo estaba en mi cabeza, quizás una reunión privada, algún tipo de reunión administrativa, pero algo en mi corazón me inquietaba. Era como si Dios me pidiera que observara, no con chismes, no con juicio, sino con discernimiento, y observé, y cuanto más veía, más incómoda me sentía. Mi esposa dijo que me estaba volviendo paranoico. Mis hijos creían que veía cosas donde no las había, pero yo sabía lo que veía, conocía los rostros, conocía los momentos, conocía los susurros, y más que eso, sabía que el Espíritu Santo ya no me daba paz al respecto. Empecé a notar que, algunos jóvenes quienes antes eran cercanos al líder, se distanciaron repentinamente, sin dar explicaciones. Otros fueron sancionados abruptamente, y todos tenían algo en común, se les había visto entrar o salir de esa sala a deshoras. Aún así, no dije nada, me lo guardé todo. Oré, le pedí a Dios que me mostrara si estaba equivocado. Después de todo, ¿quién soy yo para acusar? Solo era el que recogía el cubo, el que fregaba, el que se encargaba del mantenimiento del bebedero. Pero fue precisamente por ser invisible que vi lo que nadie más vio. Fue por ser solo un sirviente que presencié escenas que muchos ignoraban.
Fue por estar siempre disponible, siempre fiel, siempre presente, que terminé acercándome demasiado al secreto. Recuerdo un día en particular. Acabábamos de terminar una vigilia. Era pasada la medianoche. Fui la última en salir del salón. Al apagar las luces, oí pasos apresurados en el pasillo trasero. Me escondí tras el biombo, junto a la fuente, y vi a 3 hombres entrar en la habitación. No llamaron, usaron su propia llave. La puerta se abrió, y se cerró rápidamente. 10 minutos después, llegó sola una joven hermana recién bautizada. Estaba nerviosa, mirando a su alrededor. Tocó ligeramente la puerta. Uno de ellos la abrió y la dejó entrar. No vi lo que pasó dentro, pero lo que vi fue suficiente para mantenerme despierta toda la noche. El domingo siguiente, esa hermana no se presentó al servicio, ni al siguiente, ni al siguiente. Cuando pregunté por ella, dijeron que se había desviado, que no quería quedarse, pero yo sabía que no era solo eso, quería quedarse. Lloró durante los servicios, era sincera, y desapareció poco después de cruzar esa puerta. No fue casualidad, era un patrón. No soy teólogo, no soy profeta, pero tengo ojos, tengo memoria, tengo temor de Dios, y comencé a escribir. Empecé a anotar fechas, horas, nombres, no por venganza, sino por protección, porque una cosa es servir con alegría, otra es servir con ceguera, y yo, a pesar de mi simpleza, decidí abrir los ojos. Hasta el día de hoy, muchos ni siquiera saben quién soy, y quizás eso me salvó, porque el anonimato me protegió mientras observaba, mientras Dios me mostraba que, incluso dentro de los muros sagrados, hay puertas que ocultan lo profano, y ese verdadero celo no consiste en fingir que no se ve, sino en confiar en que la verdad nunca tiene miedo de ser revelada, y así fue, siendo solo un sirviente más, que descubrí que había algo tras esa puerta, que no era para orar, y mi búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Durante mucho tiempo, pensé que mi rutina en el templo era igual a la de todos: llegar temprano, limpiar, ayudar, rezar, participar en los servicios y luego irme con el alma en paz. Pero fue precisamente en esos minutos, después del amén final, fue cuando las puertas se cerraron oficialmente al público, que me di cuenta de que había otra rutina sucediendo, paralela a nuestra sencilla fe, y esta rutina involucraba a personas que, hasta entonces, consideraba irreprochables. Al principio, eran solo pequeños detalles que quizás nadie más notó. Tan pronto como terminó el servicio y la mayoría de la gente se dispersó hacia la puerta de salida, algunos hermanos se quedaron. Siempre la misma gente. Los líderes, por supuesto, tenían la costumbre de reunirse para orar o para reuniones internas, algo que nunca me extrañó, pero con el paso de los meses, me di cuenta de que estas reuniones siempre se realizaban en secreto. No hubo aviso público ni invitación abierta, y más aún, cada vez que yo, como voluntario, intentaba quedarme unos minutos más para terminar una tarea, alguien aparecía y me pedía, con cortesía disfrazada de autoridad, que me fuera. Todo está bien, hermano, puedes ir a descansar. Has hecho mucho hoy, no tienes que terminar ahora, hermano, puedes terminar mañana. Cerremos la puerta. Y así, noche tras noche, fui expulsado suavemente del templo. Yo, que siempre era el último en irme, comencé a darme cuenta de que hubo otros que también se quedaron, pero sin hacer ruido. No limpiaron, no acomodaron las sillas, no apagaron las luces, simplemente se quedaron y esperaron a que el templo se vaciara de testigos antes de irse. Una vez, fingiendo que había olvidado mi celular en la peluquería, regresé 15 minutos después de irme. Aparqué el auto a unas cuadras de distancia, caminé en silencio y entré por la entrada lateral. Las luces estaban encendido de nuevo, luces que yo mismo había apagado. Oí risas apagadas desde atrás, voces masculinas y femeninas, voces conocidas, pero el tono era diferente al que se usaba durante los servicios. Era más íntimo, más relajado, casi mundano. No entré, ese día no. Regresé por donde había venido, con el corazón acelerado. Me preguntaba si exageraba, si solo estaba cansado o paranoico, pero, en el fondo,
Yo lo sabía, eso no era normal, no era sagrado, y con el tiempo, comencé a observar lo que sucedía con más atención. Siempre después de los servicios, siempre eran los mismos nombres: el líder principal, su hijo mayor, 2 o 3 hermanos de seguridad, 1 o 2 hermanas jóvenes que participaban en el equipo de alabanza. Todos eran siempre muy dedicados durante el servicio, y siempre los últimos en irse. Pero ahora entendía que no salían, se quedaron, y el templo, que se suponía que estaría cerrado, fue reabierto para lo que llamaban reuniones privadas. Una noche, permanecí escondido por más tiempo. Vi cuando los guardias de seguridad cerraron la puerta principal, no con candado, sino simplemente cerrándola, como si fuera una farsa. Poco después, un coche oscuro se detuvo discretamente en la calle trasera. Una joven a la que nunca había visto salió, llamó discretamente a un costado de la iglesia. Uno de los jóvenes abrió rápidamente la puerta. Ella entró. Minutos después, se encendió la luz de la trastienda, y, extrañamente, la luz del altar también. Eso me inquietó. No había razón para encender las luces del altar después del servicio, a menos que estuvieran ocultando algo. No se trataba solo de quién se quedó, se trataba de qué pasó después que el pueblo de Dios se fue. Y lo más doloroso para mí fue darme cuenta de que cuanto más cerca estaban del líder, más libre acceso tenían a esta segunda rutina, una rutina sin oración, sin alabanza, sin estudio bíblico, una rutina de voces bajas, puertas entreabiertas y miradas sospechosas. Y entonces empecé a darme cuenta, un patrón de comportamiento. Quienes participaban en estas reuniones secretas, durante los servicios, mostraban más fervor que de costumbre, lloraban más, oraban más fuerte, pero era una actuación. Ahora me daba cuenta, porque los veía cuando nadie los miraba, sabían que los observaban y manipulaban el ambiente con facilidad. Las hermanas que cantaban lloraban de emoción, pero sabía que, media hora después, estarían sonriendo de otra manera al fondo de la iglesia. Los hermanos que gritaban, «Gloria a Dios», con más intensidad, eran los mismos que cerraban la puerta trasera con risas ahogadas. Poco a poco, la imagen que tenía de la congregación empezó a desmoronarse, no porque todos fueran corruptos, sino porque los que estaban en el poder utilizaron la estructura sagrada para ocultar lo profano, y la gente común, como yo, fue utilizada como cortina de humo. Mientras yo barría, apagaba luces u ordenaba los bancos, ellos tramaban algo que, sin duda, no era de Dios. No puedo decir con certeza qué pasó en esa habitación. No lo oí todo, no lo sexta todo, pero lo que vi y oí es suficiente. Fue suficiente para mantenerme despierto por las noches. Fue suficiente para hacerme querer confrontar. Fue suficiente para mantenerme de rodillas durante noches enteras, implorando discernimiento, porque, aunque mi posición era pequeña, mi conciencia era demasiado grande para fingir que no me daba cuenta. Fue en ese momento que entendí: la verdadera adoración termina en el corazón, pero la adoración falsa continúa en las sombras. Y en esa congregación había muchas sombras, demasiadas. Si hay algo que ha permanecido en silencio conmigo durante todos los años que serví en esa iglesia, fue la presencia constante de esa puerta cerrada, una puerta sin nombre, sin letrero, sin indicación externa de su propósito, y, sin embargo, era la única puerta que nunca lo he visto abierto. Estaba al final del pasillo lateral, por donde la mayoría de la congregación rara vez pasaba, un rincón de la iglesia reservado para quienes formaban parte del equipo de limpieza, mantenimiento o seguridad, como yo. Pero incluso nosotros, los voluntarios de confianza, no teníamos acceso a esa habitación, y eso siempre me pareció extraño, porque si fuera una iglesia, una casa de Dios, ¿por qué habría un espacio tan restringido que necesita ser vigilado? Recuerdo perfectamente la primera vez que noté algo extraño. Llevaba una caja con equipo de sonido y necesitaba usar el pasillo lateral para evitar el alboroto del vestíbulo principal. Al doblar la esquina, vi a 2 guardias de seguridad, uno al lado del otro, justo frente a la puerta. No hablaban ni organizaban nada, simplemente estaban allí. De guardia al verme, sonrieron con naturalidad,
pero insistieron en decir: hermano, este lado ya está cerrado, ¿sabes? Será mejor que regreses por el otro lado. Obedecí. En ese momento, no sospeché nada, pero esa puerta permaneció en mi mente. Durante las siguientes semanas, noté que ella siempre estaba encerrada, incluso en días de limpieza general. Nunca la sexta entreabierta, nunca había nadie entrar ni salir. Y, aún más curioso, ¿quién la estaba mirando? Nunca fue una persona común y corriente, siempre las mismas caras, los guardias de seguridad más cercanos al líder, o incluso su propio hijo, que aparecía en momentos en que no había nadie. Una vez, llegué antes de lo habitual y lo sexta a acercarse a la puerta, sacar una llavecita del bolsillo y entrar, mirando a su alrededor como si no quisiera ser visto. La llave, eso era otro asunto. Nadie más que ellos tenía una, ni siquiera los pastores asistentes, que solían llevar un manojo de llaves colgado del cinturón. Los había visto a todos abriendo armarios, oficinas, archivos, pero nunca esa puerta. Ella era algo completamente diferente. ¿Qué había dentro? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no se discutió en las reuniones de liderazgo? ¿Por qué nadie preguntó? La respuesta es quizás la más dolorosa, porque todos ya sabían que no debían preguntar. Esa puerta no era solo de madera y cerradura, era de silencio, un silencio impuesto por miradas, por convenciones veladas, por una especie de pacto no escrito entre quienes realmente servían y quienes daban las órdenes. Incluso pregunté sutilmente, como si no me importara. Durante una conversación informal, le comenté al hermano Luis, un hombre de confianza del líder, que esa puerta parecía estar desocupada. Esperaba alguna explicación: almacén, archivo, cuarto de materiales. Pero él solo sonrió, negó con la cabeza y respondió: hay cosas que no hay que tocar, hermano, créeme. Y eso me dio escalofríos, no porque la respuesta fuera agresiva, sino porque era demasiado amable para ocultar algo serio. Con el tiempo, comencé a notar más señales. Cada vez que llegaba un visitante importante del exterior, algún predicador famoso o un líder regional, la puerta estaba discretamente vigilada. Uno de los guardias de seguridad permaneció cerca todo el tiempo, aunque disfrazado, fingiendo estar acomodando sillas o limpiando. Y había un patrón: después de eventos especiales, cuando todos ya se habían ido, el líder y 2 o 3 personas más se dirigían hacia allí. Se quedaron dentro mucho tiempo, y al salir, no regresaron por la nave principal. Fueron directos al coche, por la puerta lateral. Más de una vez oí ruidos apagados provenientes del interior de la habitación, sonidos como de muebles arrastrados, voces graves, en tono contenido, nunca gritos, nunca alboroto, siempre silencio ahogado, siempre cauteloso, siempre secreto. Esto empezó a atormentarme. Caminé por el pasillo como si pisara terreno prohibido. Me sentía como alguien que cargaba con una culpa que ni siquiera era suya, y quizás, en cierto modo, lo era, porque lo sabía. Sabía que esa puerta escondía algo que no era espiritual, algo que no podía mostrarse a la congregación, algo que necesitaría llaves y guardianes porque no sobreviviría a la luz del día. Incluso me culpé por pensar así. Pensé que tal vez era mi mente, mi desconfianza, mi corazón lo que se estaba alejando de la fe. Pero entonces recordé algo que decía mi abuela: donde hay verdadera fe, no hay lugar para el miedo, y donde hay miedo, es porque se oculta la verdad. Y tenía miedo de esa puerta, miedo de lo que significaba, miedo de acercarme, miedo de preguntar, y sobre todo, miedo de lo que descubriría si alguna vez se abría ante mí. Un día, tuve que salir al pasillo por la noche para apagar las luces exteriores que habían quedado encendidas. Estaba solo, los guardias de seguridad habían salido a cenar y dijeron que volverían más tarde. Fui allí. Todo estaba en silencio. Al cruzar la puerta, oí un ligero clic, como si se estuviera cerrando la cerradura. No había nadie a la vista, pero la sensación era clara: alguien estaba al otro lado de la puerta, y acababa de escucharme. Regresé a casa temblando. Dormí mal. Soñé con la puerta, con sus guardianes, con el líder que sostenía la llave,
y desperté con la certeza de que esa puerta no era solo una entrada física, era un símbolo de todo lo que estaba mal, de lo que se negaba, de lo que se ocultaba, de lo que jamás se predicaría desde el púlpito, pero que existía con más fuerza que cualquier sermón. Desde entonces, me he vuelto más atento, no como alguien que quiere acusar, sino como alguien que quiere comprender. Y esa puerta se ha convertido, para mí, la mayor contradicción de fe que conocí, porque en un templo donde se decía que Dios todo lo veía, había un espacio donde ni siquiera los ojos de los hermanos podían entrar. Si Dios lo vio, ¿por qué permitió que sucediera? Esa fue la pregunta que nunca pude sacarme de la cabeza. Era una tarde como cualquier otra, los últimos fieles ya se habían marchado del templo, y solo quedaban unos pocos miembros del equipo técnico, terminando la organización. Yo siempre estaba presente, participando en la limpieza y el mantenimiento. Conocía los horarios de cada grupo, las rutas que tomaba cada persona. Había aprendido a reconocer cuando algo era rutinario y cuando algo estaba fuera de lugar. Y esa tarde, algo me llamó la atención. Un silencio diferente, un movimiento más discreto de lo habitual, como si intentaran evitar cualquier mirada. Estaba al fondo del templo, limpiando las bases de las columnas, cuando oí pasos rápidos en el pasillo lateral. Miré instintivamente y vi a 3 personas doblando la esquina, el líder, 2 de sus asistentes más cercanos y una joven a la que nunca había visto. No llevaba el uniforme de las hermanas de la iglesia, sino una falda larga y una blusa de color claro, ropa que fácilmente podía pasar desapercibida. Tenía una expresión serena, pero había algo en su mirada que me perturbó inmediatamente. Era una mirada tensa, una mezcla de incertidumbre y vergüenza, como si estuviera allí por obligación, y no por fe. Se dirigieron hacia una puerta que nunca había visto abierta antes. Todo sucedió muy rápido. Uno de los asistentes abrió el paso. El líder sacó una pequeña llave plateada del bolsillo de su chaqueta y abrió la cerradura con un movimiento firme, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La joven dudó un segundo antes de entrar, pero la guiaron con suavidad, casi como si fuera un gesto ensayado. Uno de los hombres le tocó suavemente la espalda, empujándola suavemente hacia adelante. Ella miró hacia atrás por encima del hombro, como si buscara a alguien, o como si quisiera ser vista, y yo estaba allí, sin que ella lo supiera. Lo vi, lo sentí. En cuanto todos estuvieron dentro, la puerta se cerró con llave. El pasillo volvió al silencio, como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí, algo se había roto. Una sensación inexplicable me invadió el pecho. No era simple curiosidad, era una carga espiritual, como si el aire se hubiera vuelto más denso alrededor de esa puerta, y por mucho que quisiera convencerme de que no era nada, de que tal vez solo era una reunión pastoral, mi corazón gritaba algo más. Me quedé allí, inmóvil, durante largos minutos. No oía voces, ningún ruido, solo el zumbido del aire acondicionado y el latido de mi corazón. Cerré los ojos e intenté rezar, pero no me salían las palabras. Era como si mi alma se enfrentara a algo que no quería aceptar. Empecé a preguntarme, ¿por qué una puerta necesita estar vigilada, cerrada con llave, reservada, dentro de la casa de Dios? ¿Por qué las luces de la fe están encendidas para todos, pero ciertas habitaciones deben permanecer en la sombra? Regresé a casa con esa pregunta ardiendo en el pecho, y la imagen de la joven no se me iba de la cabeza. La forma en que me devolvía la mirada, la forma en que tenía los hombros encorvados, como si llevara algo mucho más pesado que su propia mochila. Empecé a repasar los sermones del líder, los versículos usados con tanta elocuencia en los servicios, las promesas de libertad y verdad. Y cuánto más recordaba, pero esa puerta se convirtió en un símbolo de contradicción. Al día siguiente, intenté encontrar a alguien más que también hubiera visto algo. Hablé con uno de los hermanos de la limpieza, con quien solía compartir tareas. Le pregunté si había notado alguna actividad inusual el día anterior. Apartó la mirada, dijo que no había visto nada, pero su respuesta fue demasiado precipitada, como si quisiera zanjar el asunto antes de que empezara. Otra hermana, al oír mi pregunta, se tensó.
Murmuró algo así como, es mejor no meterse en ciertas cosas, hermano, y se fue rápidamente. Estaba claro, no era el único que sentía que algo no iba bien, pero nadie quería hablar de ello. Esa semana, evité caminar por el pasillo lateral. Algo dentro de mí se estremecía ante la sola idea de volver a ver esa puerta, y, sin embargo, era como si me llamara, como si la mirada de esa joven aún me buscara. Empecé a recordar pasajes de la Biblia que hablan de obras realizadas en la oscuridad, de líderes que ocultan sus acciones y transforman el templo en un mercado. Recordé al propio Jesús, quien entró al templo con valentía para expulsar a quienes profanaban lo sagrado, y me pregunté, ¿qué haría él si viera lo que yo vi? Una tarde, decidí preguntarle directamente a uno de los guardias de seguridad sobre la habitación. Utilicé el tono más neutral posible. Con una sonrisa cínica, respondió, eso es solo un archivo, nada especial, pero su respuesta llegó antes de que terminara la frase, como si la hubieran ensayado, y como si todos allí supieran perfectamente que nada especial era precisamente lo que nunca ocurría en esa puerta. No dormí bien durante muchos días. Esa escena volvía cada noche, la llave plateada, la mirada de la joven, el empujón sutil, el clic de la cerradura. Empecé a notar otras señales, otras jóvenes que aparecían brevemente y luego desaparecían, siempre discretas, siempre silenciosas, siempre acompañadas por los mismos hombres, y nunca, jamás, vistas en los asientos delanteros, donde se sentaban los hermanos de confianza. Mi fe empezó a flaquear. Seguía creyendo en Dios, seguía rezando, pero ya no podía orar con los mismos ojos cerrados que antes, porque ahora, sabía que había cosas ocultas detrás de las puertas de la iglesia, y eso me obligó a abrir los ojos. La duda más atroz me asaltó un domingo mientras el líder predicaba sobre la pureza, la santidad y la transparencia ante Dios. Hablaba con pasión, con autoridad, la multitud lo aplaudió, pero lo único que podía pensar era, ¿y esa joven? ¿Y esa puerta? ¿Qué vio que no debería haber visto? ¿Qué hace cuando nadie lo ve? Desde entonces, nunca volví a ser el mismo. Quería respuestas, quería justicia, pero sobre todo, me gustaría saber por qué alguien que dice servir a Dios necesita esconder algo en su propia casa de oración. Y esa pregunta, aún hoy, nadie tuvo el coraje de responder. Era una noche de miércoles cualquiera. El servicio había terminado hacía más de 40 minutos y la mayoría de los fieles ya habían abandonado el templo. El aparcamiento estaba casi vacío, los pasillos sumidos en un silencio reverente. Las luces de algunas salas administrativas seguían encendidas, pero el templo principal estaba a oscuras, salvo por la iluminación de seguridad. Yo también debería haberme ido, ya había terminado mis tareas, pero algo en mi interior me decía que me quedara, una inquietud que se había intensificado durante días, desde la última vez que vi a la joven siendo llevada a esa habitación secreta. Esa noche no pude resistirme, por primera vez decidí esconderme. La oportunidad surgió por casualidad. Uno de los ayudantes dejó entreabierta la sala de limpieza y entré discretamente, sin ser visto. Desde allí, pude observar parte del pasillo lateral, el mismo donde se encontraba la puerta cerrada de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en las paredes. El tiempo transcurría lentamente, el miedo y la adrenalina se mezclaban en un silencio denso, casi insoportable. Me preguntaba si exageraba, si mi mente no estaba transformando pequeñas señales en grandes conspiraciones. Pero, en el fondo, sabía que algo estaba por suceder. Esperé casi media hora, sin que ocurriera nada. La rutina del templo parecía transcurrir con normalidad. Algunos diáconos cruzaban los pasillos, los últimos hermanos charlaban tranquilamente en la parte de atrás, y el sonido de la puerta automática al cerrarse indicaba que los últimos autos salían fuera. Entonces, cuando oí algo que me hizo contener la respiración, pasos firmes y apresurados sobre el suelo de mármol, me agaché instintivamente, quedando parcialmente oculto por la sombra. Primero vi al líder, impecable como siempre, corbata oscura, expresión serena. A su lado, dos hombres que ya conocía, ayudantes de confianza,
responsables de las llaves, la seguridad y lo que llamaban orden interno. Detrás de ellos, 3 jóvenes, no 2, 3, caminaban en fila, cabizbajos. Ninguno intercambió palabra, estaban pálidos, con las manos entrelazadas, como si les hubieran ordenado no tocar nada, no apartar la mirada. Uno de ellos parecía bastante joven, quizá ni siquiera 18 años. Lo que más me dolió fue reconocer a la chica que había visto días antes. Su mirada cruzó el pasillo, pero no me vio, y aún así, lo juro, parecía estar buscando a alguien, como si supiera que yo estaba allí. El grupo se detuvo frente a la puerta. Uno de los hombres se colocó a un lado como centinela. El otro sacó el manojo de llaves y localizó una en específico, una llave dorada, con la letra R grabada en el mango, y se la entregó al líder. Este la sostuvo con calma y giró la cerradura. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior oscuro. No había luces encendidas. Las jóvenes entraron. El líder fue el último en entrar. El asistente cerró la puerta desde afuera y se quedó allí, con los brazos cruzados, en absoluto silencio. Durante unos minutos, no se oyó nada, pero, poco a poco, se filtraban voces apagadas por las rendijas. Me acerqué discretamente, procurando que mis pasos no hicieran eco. Me apoyé en el rincón más cercano, sin que me vieran. Escuché palabras dispersas, órdenes pronunciadas en voz baja, fragmentos como arrodíllate, no digas nada, no me mires. Lo que más me impactó fue el tono. No había unción, no había autoridad espiritual, había dominación, control. Las voces masculinas imponían, exigían, y las voces femeninas eran casi inexistentes. Cuando hablaban, lo hacían en susurros, suplicaban, se le escapó un por favor. Luego, el sonido de algo siendo arrastrado. Fue en ese momento que sentí que mi cuerpo se congelaba. Sabía que no debía estar allí, pero también sabía que si me iba en ese instante, jamás tendría el valor de regresar. Así que me quedé, me escondí, y esperé, y mientras esperaba, mi mente daba vueltas, mi estómago se revolvía y mi fe se veía desafiada en cada tenso segundo de silencio entre un susurro y otro. Después de unos 20 minutos, la puerta se abrió de golpe. Uno de los hombres salió primero, con el rostro encogido, luego el líder, ajustándose el cuello de la camisa como si acabara de sudar. Las jóvenes salieron justo detrás de él. Una cojeaba ligeramente, otra sostenía a su amiga del brazo, ofreciéndole apoyo. Nadie intercambió palabras, nadie miró a los lados. Era como si cargaran con una culpa que ni siquiera era suya. En cuanto todos desaparecieron del pasillo, salí de mi escondite, me acerqué a la puerta, todavía estaba entreabierta, miré dentro, y solo sexta una habitación vacía, sin muebles, sin cuadros, un suelo de cemento liso. Eso era todo, pero, en el aire, había algo mucho más pesado que el silencio. Estaba el peso de la conciencia. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Lo que vi no fue una visión espiritual, fue un ritual de dominación oculto tras una retórica sagrada. La iglesia se había convertido en el velo perfecto para ocultar a los impuros, y la puerta de esa habitación no solo custodiaba cuerpos, guardaba secretos, secretos que aún resuenan en mi memoria. Ya no sabía si lo que sentía era miedo o ira, o ambos, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía fingir que no lo sabía, ya no podía rezar con los ojos cerrados y fingir que todo estaba bien, porque lo vi, y quien lo ve, ya no puede dejar de verlo. No sexta ninguna imagen, no sexta ninguna escena clara que pudiera describirse con detalle, pero, lo que escuché eso fue más que suficiente para entender que no tenía nada que ver con la oración. A veces, el sonido revela lo que los ojos no necesitan ver. Y esa noche, mientras permanecía inmóvil, oculto entre la sombra y el miedo, los sonidos que escapaban de aquella habitación se transformaron en una evidencia que mi conciencia jamás podría borrar. Al principio escuché risas bajas ahogadas, casi cómplices. No eran risas de alegría espiritual, ni de comunión fraternal. Eran risas cortas, secas, cargadas de ironía, la risa de ¿quién sabe que está haciendo algo mal, y se siente protegido? Poco después,
llegó palabras dichas muy juntas, como si la gente estuviera apiñada, frases susurradas al oído, un tono demasiado íntimo para un entorno que pretendía ser sagrado, un tono que no encaja con la presencia de Dios. Hubo un momento en que oí una breve discusión. Una voz masculina se alzó por unos segundos y luego se apagó rápidamente. Otra voz respondió en un tono más bajo, casi suplicante. No entendí todas las palabras, pero el tono lo decía todo. No era un diálogo, era imposición. La autoridad no se usaba para guiar, sino para dominar. Y entonces, silencio, un silencio denso, seguido de un sonido que parecía como si alguien empujara algo contra la pared. No sé qué era, no quiero saberlo, ya había oído suficiente, mi corazón latía con fuerza, intenté respirar con calma, cada segundo parecía una eternidad, y fue en ese momento que escuché la frase que me ha acompañado hasta el día de hoy, como un eco que nunca se acalla. Nadie puede saber lo que hacemos aquí. La frase fue pronunciada con naturalidad, no como una amenaza explícita, sino como algo que todos los presentes ya conocían, como algo que ya se había repetido antes. Eso me heló la sangre, porque dejaba claro que no era la primera vez, había método, había repetición, había conciencia del error, y, sin embargo, había continuidad. Después de esa frase, los sonidos cambiaron, el tono se volvió aún más bajo, algunas palabras se perdieron por completo, lo que quedó fueron respiraciones demasiado seguidas, pasos cortos, el leve crujido del suelo, y en cierto momento, oí un llanto ahogado, no un llanto fuerte, era un llanto que intentaba no existir, un llanto que pedía ser tragado, y eso fue lo que más me dolió, porque nadie llora así cuando reza, ella llora así cuando tiene miedo. Cerré los ojos, sentía náuseas, me temblaban las manos, una parte de mí quería huir, fingir que no había oído nada, ir a casa e intentar dormir como si fuera una pesadilla, pero otra parte, más grande, más pesada, me retenía allí. Sabía que si huía en ese momento, estaría huyendo no solo del pasillo, sino de la verdad, y la verdad, una vez escuchada, ya no puede ignorarse. En cierto momento, volví a oír risas, esta vez, más fuertes, risas de satisfacción, risas de quienes se sienten en control, risas que no respetan el sufrimiento ajeno, y poco después, pasos que se alejaban de la puerta desde adentro. Volvió el silencio, un silencio que no traía paz, sino vergüenza, vergüenza de estar allí, vergüenza de pertenecer a ese lugar, vergüenza de haber servido tanto tiempo sin darme cuenta de lo que se escondía en las sombras. Cuando la puerta se abrió más tarde, ya no necesitaba ver nada, mi espíritu ya lo había visto todo, la forma en que la gente se marchaba, sus rostros cerrados, sus ojos bajos, sus cuerpos tensos, todo confirmaba lo que mis oídos habían revelado. Esa habitación no era un lugar para orar, era un lugar para secretos, impuestos, sumisión forzada, silencio comprado con miedo. Regresé a casa en estado de shock. Me duché intentando lavar algo que no estaba en mi piel, sino en mi alma. Abrí la Biblia buscando consuelo, pero cada versículo parecía confrontarme. La verdad os hará libres. Nada hay oculto que no haya de ser revelado. Palabras que antes me consolaban ahora me acusaban, porque lo sabía, y quién sabe, tiene la responsabilidad. Pasé días recordando esa frase, nadie puede saber lo que hacemos. Aquí, se repetía en mi mente como una advertencia, no para silenciarme, sino para despertarme, porque cuando alguien necesita decir eso dentro de una iglesia, es señal de que ha cruzado todos los límites. Dios no necesita secretos. El error, sí, en ese momento comprendí que no era solo cuestión de curiosidad o desconfianza, era cuestión de conciencia. No había visto con los ojos, pero había oído con el alma, y eso bastó para destruir cualquier ilusión que aún me quedara. Desde entonces, lo supe. Lo que ocurría en esa habitación no era una excepción, era algo habitual, y el silencio que la rodeaba era tan culpable como las voces que se oían en su interior. Y yo, incluso sin quererlo, ya formaba parte de esa historia. La diferencia es que ahora, ya no podía fingir que no escuchaba. Me fui a casa aquella noche con el corazón en la garganta,
No dije una sola palabra, ni siquiera a mi esposa, que me esperaba como de costumbre con una taza de té caliente y su mirada mansa. Me senté frente a ella, pero no pude hablar, solo bajé la cabeza, y en silencio, mi alma comenzó una batalla que no estaba preparado para pelear, porque por un lado, yo era un hombre de fe, de oración, de servicio, siempre creí que Dios me había puesto allí para cuidar, limpiar, servir, sin cuestionar. ¿Quién era yo para juzgar? ¿Quién era yo para desconfiar de los ungidos? Pero por otro lado, había algo dentro de mí que gritaba, que ardía, que no me dejaba dormir. Esa frase se repetía en mi mente como un eco. Nadie puede saber lo que hacemos aquí. ¿Cómo podía alguien pronunciar algo así dentro de una casa que llamábamos templo? ¿Qué clase de actividades necesitaban ser escondidas detrás de una puerta custodiada? ¿Por qué, si todo era limpio, santo y justo, había un miedo tan grande a ser descubiertos? Intenté justificar, pensé que tal vez estaban preparando una sorpresa, algún proyecto especial, una ayuda secreta para hermanos necesitados, algo que yo, en mi ignorancia, no alcanzaba a comprender. Pero entonces recordé el rostro de aquella muchacha, su mirada baja, su cuerpo tenso, su paso lento detrás de aquellos hombres. Recordé los sonidos, las risas, pero también los susurros, palabras íntimas, incomodidad, un tono que no combinaba con oración ni con servicio. La batalla dentro de mí se intensificó. Durante días, evité cruzar miradas con los líderes. Cumplía mi función en silencio, limpiaba el templo, organizaba las sillas, vigilaba las puertas como siempre, pero cada vez que pasaba por esa sala, mi estómago se revolvía. Era como si mi espíritu supiera algo que mi mente aún no aceptaba. Oré, y oré mucho, porque no quería pecar con mis pensamientos, no quería convertirme en uno de esos que murmuran en la oscuridad, que siembran dudas entre los hermanos. Así que fui directo a la fuente, me encerré en mi cuarto, de rodillas, y clamé, Señor, si esto es solo mi imaginación, por favor, líbrame de ella, pero si tú estás intentando mostrarme algo, dame discernimiento y valor. Fuera. Entonces cuando, en medio del silencio, una frase se dibujó en mi mente con una claridad que no era mía, como si alguien la hubiera escrito en lo profundo de mi ser, no es pecado ver, pecado es callar. Me quedé inmóvil, esa frase me golpeó el pecho con fuerza, porque en mi vida cristiana siempre me enseñaron a no juzgar, a guardar silencio, a confiar ciegamente en la autoridad. Pero esa noche entendí que el silencio también puede ser cómplice, que la luz no tiene miedo de ser vista, pero las tinieblas, sí. A partir de ese momento, empecé a mirar todo con otros ojos, no desde el juicio, sino desde el dolor, porque, si lo que yo había sospechado era cierto, eso significaba que muchas personas estaban en peligro, que algo sucio había contaminado un lugar que debía ser refugio, que la confianza de muchas almas sencillas estaba siendo traicionada. No dormí bien esa semana, cada noche. La lucha espiritual se hacía más intensa, me despertaba sudando, con la sensación de que algo se acercaba, de que ya no podría fingir que no había visto, que no había escuchado. Incluso tuve un sueño, en él, estaba barriendo el templo, como siempre, pero el piso estaba cubierto de sangre, y cuanto más barría, más aparecía, hasta que una voz me dijo, no limpies lo que no debes encubrir. Desperté agitado, y supe que no era solo un sueño, era una advertencia. Algunos hermanos empezaron a notar mi semblante diferente, me preguntaban si estaba enfermo, si necesitaba oración. Yo solo respondía que estaba cansado, que estaba procesando cosas, pero por dentro, algo ya había cambiado. La duda que antes me atormentaba, se había convertido en certeza. No, yo no estaba pecando por sospechar. Lo que sería pecado, sería seguir actuando como si nada pasara, sería mirar a los ojos de esa muchacha y fingir que no vi su tristeza, sería seguir bajando la cabeza cada vez que esa puerta se abría en la oscuridad, y yo no quería ser cómplice del silencio, pero tampoco sabía qué hacer, no tenía pruebas, solo mi testimonio, y en un lugar donde la palabra de un siervo común vale poco ante los ungidos. ¿Quién me creería?
Fue entonces cuando entendí por qué muchos prefieren callar, porque hablar tiene un precio, porque denunciar puede significar perderlo todo, posición, respeto, amigos, incluso la membresía, pero también entendí otra cosa, guardar silencio también tiene un precio, y puede ser aún más alto. Ese fue el comienzo de mi despertar. No fue rápido ni fácil, pero allí, en esa confusión de miedo, fe y dolor, comencé a elegir un camino diferente, un camino donde la verdad importa más que la reputación, donde Dios está por encima de los hombres, donde el templo no puede usarse como escondite. La batalla espiritual no terminó ese día, pero algo dentro de mí se alineó con el cielo, y por primera vez en muchos años, sentí que estaba en el lado correcto. No fui el único que notó que algo extraño sucedía en ese templo. Con el tiempo, noté miradas desviadas, conversaciones interrumpidas a mitad de camino, susurros entre hermanos mayores, pero nadie hablaba con claridad. Era como si camináramos sobre cristales rotos, intentando no hacer demasiado ruido, y lo que más me atormentaba era la sensación de que esa misteriosa puerta, que solo se abría después de los servicios, no era un secreto para todos, solo un secreto tácito, de esos que aprendes a ignorar para evitar problemas, para mantener tu lugar en la mesa, para no perder el respeto de los mayores. Recuerdo a una hermana mayor, muy respetada en la congregación, llamada Herminia, siempre llegaba temprano a los servicios y era la última en irse. Un día, mientras ayudaba a apagar las luces, comenté con inocencia sobre un ruido que había oído al fondo de la iglesia después de que todos se hubieran ido. Dejó de empacar, me miró un instante demasiado largo y simplemente dijo: «Hay cosas que es mejor no preguntar, hijo». Luego se fue en silencio, como si ya lo hubiera dicho todo, y entendí, no era miedo, era agotamiento, agotamiento de ver y no poder hablar, agotamiento de proteger algo que debería ser puro, pero que se estaba corrompiendo ante nuestros ojos. Empecé a observar a los demás hermanos. Muchos evitaban incluso pasar por el pasillo de aquella habitación. Algunos apartaban la mirada, otros cambiaban de tema cuando alguien, sin querer, tocaba algo que pudiera acercarse al tema prohibido. Se respiraba una atmósfera extraña y pesada, como si todos cubriéramos una herida abierta con un paño limpio, pero que permanecía infectada por dentro. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que, en nombre de la paz, todos guardaban silencio. En nombre de la unidad, todos fingían no ver. En nombre de la obediencia espiritual, muchos se inclinaban ante un silencio que hería el alma. Empecé a preguntarme, ¿aprueba Dios este tipo de silencio? ¿Es esto a lo que fuimos llamados? A proteger posiciones y jerarquías, incluso cuando vemos el pecado campar a sus anchas por los pasillos de la iglesia. No quería juzgar a nadie, pero algo me quemaba el pecho. No era ira, era dolor. Dolor al ver a jóvenes siendo utilizados. Dolor al ver a hermanos y hermanas con miradas vacías, fingiendo adoración. Dolor al saber que el nombre de Dios estaba siendo mancillado en secreto, y que nosotros, el pueblo, éramos cómplices por omisión. Un día, mientras organizaba los bancos después del servicio, vi a un joven que solía ayudar con el sistema de sonido mirando fijamente la puerta trasera. Parecía preocupado. Me acerqué lentamente y le pregunté si todo estaba bien. Dudó un segundo, pero luego murmuró: «No me gusta lo que hacen ahí, pero si hablo, me gritan». Y comprendí, el miedo era lo que nos unía, no la fe, no la verdad, sino el miedo a perderlo todo, la posición, la comunidad, el apoyo, la familia, y ese miedo silenciaba incluso los corazones más sinceros. Poco a poco, fui recomponiendo las cosas. La esposa del líder nunca se acercaba a esa ala del templo. Los jóvenes mayores evitaban el turno de limpieza nocturno, y había una extraña rotación entre quienes tenían acceso a las llaves de ese espacio. No se decía nada, no se hacían acusaciones, pero todos lo sabían, y este conocimiento, compartido en silencio, dolía más que cualquier grito de acusación, porque demostraba que, incluso con la presencia del Espíritu Santo, la gente prefiere el consuelo de la negación a la valentía de la verdad. Una mañana temprano, soñé que estaba sola en una iglesia.
Caminé por el pasillo oscuro y una puerta misteriosa se abrió ante mí. Al entrar, no había nadie, solo un espejo, y en el espejo, no vi a otra persona, me vi a mí misma, silenciosa, asustada, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin voz. Desperté con el corazón apesadumbrado, comprendí que Dios no quería que denunciara con palabras, sino que debía dejar de ser parte del silencio. Ese domingo, cuando me llamaron para ayudar con el mantenimiento de la iluminación, me encontré de nuevo con la hermana. Herminia me miró un instante, como si leyera mis pensamientos, y dijo: Dios no se complace en secretos, sino que honra a quienes tienen el valor de mirar. Fue una confirmación de todo, no necesitaba gritar, pero tampoco podía seguir fingiendo. La complicidad silenciosa es el caldo de cultivo donde florece la corrupción, y ya no quería formar parte de ella. La semana siguiente, comencé a distanciarme, rechacé invitaciones para quedarme hasta tarde, evitaba los momentos en los que sabía que algo iba a pasar, y me di cuenta de que otros empezaban a hacer lo mismo. Pequeños gestos, pequeños distanciamientos, y, silenciosamente, la complicidad empezó a resquebrajarse. No todos estaban listos para hablar, pero algunos ya estaban cansados de fingir. Y a veces, así es como Dios empieza a actuar, cuando los ojos por fin se abren, aunque la boca siga cerrada. Si alguna vez has experimentado algo similar, si alguna vez has sentido ese silencio denso en tu iglesia, en tu comunidad, en tu corazón, debes saber que no estás solo. Dios ve, Dios escucha, Dios sabe lo que se esconde tras cada puerta cerrada, y, tarde o temprano, saca a la luz todo lo que el hombre ha intentado ocultar. La verdad no necesita defensa, pero necesita espacio, y a veces, todo lo que Dios espera es que dejemos de fingir. Esa mañana, me desperté con el corazón apesadumbrado. Durante semanas había cargado con el peso de todo lo que veía, o mejor dicho, de todo lo que se silenciaba ante mis ojos. Pero una pregunta me atormentaba: ¿y si exagero? ¿Y si todo es producto de mi imaginación? Necesitaba estar segura, necesitaba volver a mirar, no por curiosidad, sino por responsabilidad. Sabía que si cruzaba esa línea, no habría vuelta atrás, pero prefería que me acusaran de ver demasiado que pasar el resto de mi vida fingiendo no haber visto nada. Regresé a la iglesia con un propósito claro. Ya no era el inocente conserje que barría los pasillos simplemente por el deseo de servir. Estaba allí como alguien que había despertado. Caminé despacio, como siempre, saludando a los hermanos y hermanas, ayudando con los preparativos del servicio, pero mi corazón ya sabía que este sería un día decisivo. Esperé el momento oportuno. Cuando todos se fueron, como siempre ocurría, la puerta trasera se entreabrió, y por primera vez, no miré desde lejos, di un paso al frente. No quiero entrar en detalles sobre lo que vi, no lo necesito, tampoco sería justo para quienes escuchan esta historia. Hay cosas que duelen con solo decirlas. Lo que sí puedo decir es que no fueron solo objetos o documentos, no fueron solo movimientos sospechosos, fue todo, fue la frialdad, fue la manipulación, fue el uso de la fe como moneda de cambio. Vi papeles que no deberían haber estado allí, situaciones que no deberían haber ocurrido en un lugar consagrado, personas vulnerables a las que se les instruía a guardar silencio, a confiar ciegamente, a darlo todo, incluso lo que no entendían. Vi jóvenes frágiles, promesas hechas en nombre de Dios, pero con intenciones humanas, y en ese momento, algo dentro de mí gritó: basta. Salí de allí temblando, me detuve en el pasillo y me apoyé en la pared. Fue como si todo en lo que creía se hubiera manchado en ese momento, pero, al mismo tiempo, sentí paz, porque, por primera vez, había visto sin apartar la mirada, y en ese silencio, entre la habitación de los secretos y el altar de la adoración, tomé mi decisión. No sería cómplice, no serías más parte de la máquina que finge no ver para seguir beneficiándose. En los días siguientes, comencé a distanciarme discretamente, seguí asistiendo a los servicios, pero ya no participaba en conversaciones con los hermanos influyentes. Evitaba mirar a los ojos a quienes conocía.
Empecé a sentarme en los últimos bancos, y en mi interior, mi corazón oraba, pedía discernimiento, guía y valentía, porque sabía que mi decisión tendría consecuencias. Nadie se opone al silencio sin pagar un precio, pero el precio de vivir en silencio era aún mayor. Una noche, me llamaron para una charla informal con uno de los asistentes. Intentó ser cordial, pero sus palabras estaban cargadas de indirectas. Dijo que parecía distante, que le habían llegado algunos comentarios, que debía tener cuidado de no alimentar sospechas innecesarias. Sonreí, simplemente sonreí, porque en ese momento comprendí, sabían que yo sabía, y trataban de devolverme al círculo de silencio, pero ya estaba fuera, fuera de la mentira, fuera de la obediencia ciega, fuera de la burbuja de conveniencia que protege los puestos más que las almas. Regresé a casa con el corazón apesadumbrado, pero firme. Fui a mi habitación, me arrodillé y lloré como hacía mucho que no lloraba. Le dije a Dios que no quería juzgar a nadie, que no quería destruir ministerios ni señalar a nadie, pero también le dije que ya no quería vivir con los ojos cerrados, que si Él me mostraba algo, era por algo, y que, desde ese día, viviría según la verdad, aunque me costara todo. Algunas personas notaron mi cambio. Una hermana se me acercó después del servicio y me susurró, lo vi en tus ojos, tú también lo viste, ¿verdad? Y entonces comprendí, no estaba sola. Otras también estaban despertando, también estaban decidiendo no permanecer más en silencio. Quizás aún no estaban listas para hablar, pero ya eran incapaces de fingir. Y esta silenciosa red de conciencia comenzó a formarse, sin fanfarrias, sin confrontación, solo con gestos, con miradas, con ausencias en los momentos oportunos, con retiros que decían más que 1000 palabras. Sabía que no podía cambiarlo todo, sabía que la estructura era grande, antigua y bien protegida, pero también sabía que Dios no necesita una mayoría para iniciar una reforma. Solo se necesita un corazón sincero, un corazón que decide ver, y yo había tomado esa decisión, no por orgullo, sino por amor, amor a la verdad, amor a la iglesia verdadera, amor al Dios verdadero, aquel que no se esconde en cuartos oscuros ni exige silencio ante el pecado. Hoy, al mirar atrás, sé que podría haber permanecido en silencio, podría haber seguido sirviendo, cantando, contribuyendo y fingiendo, pero habría estado negando todo lo que Dios ya me había mostrado. Habría traicionado no solo mi fe, sino también el dolor de quienes estaban heridos tras esa puerta, y no podía cargar con eso, no podía mirarme al espejo y fingir que no veía. Por eso, si escuchas mi historia y sientes que algo anda mal en tu templo, en tu comunidad, en tu círculo de fe, te pido, no cierres los ojos, pide discernimiento, ora, observa, y, si es necesario, decide, porque la omisión es una elección, y a veces, el silencio grita más fuerte que las palabras. Que tu conciencia sea tu luz, y que, incluso en medio de la oscuridad, tengas la valentía de decir, no seré ciego. No tardé mucho en empezar a sentir las consecuencias de mi decisión. No llegaron directamente, ni con confrontaciones abiertas, pero ahí estaban. Al principio, eran miradas diferentes, esas miradas que parecen atravesarte la piel, como si buscaran algo oculto en tu interior. Luego vinieron las sonrisas que ya no llegaban a los ojos, los saludos más rápidos, las invitaciones que antes eran frecuentes y que ya no llegaban. El silencio entre los hermanos empezó a hablar alto, demasiado alto. Seguía siendo físicamente parte de la iglesia, pero espiritual, emocional, relacionalmente, ya no me veían de la misma manera. Me apartaron de los pequeños roles que antes desempeñaba con alegría. Decían que era para dar oportunidades a otros hermanos y hermanas. Lo acepté en silencio. Al fin y al cabo, nunca lo hice por posiciones ni reconocimiento, pero era imposible no sentir que, poco a poco, me estaban marginando, como si fuera un riesgo, una presencia incómoda. Lo más doloroso fue darme cuenta de que incluso mis seres más cercanos comenzaron a distanciarse. Hermanos que antes me abrazaban con sinceridad ahora me evitaban al verme. Hermanas que antes me pedían consejo ahora bajaban la mirada.
Jóvenes que se reían conmigo después de la misa ahora evitaban estar cerca de mí, y nadie decía nada, no había acusaciones directas, ninguna reprimenda oficial, nada que pudiera señalarse, pero todo a mi alrededor lo dejaba claro, me habían etiquetado, y la palabra tácita, pero sentida, era solo una, problemático. Así lo hacen, no te expulsan, pero te vacían, no te confrontan, pero te aíslan, y lo peor es que lo hacen en nombre de la paz. Dicen que es mejor evitar las divisiones, que es necesario proteger la unidad, pero lo que realmente protegen es el silencio, la comodidad de quienes quieren que todo siga como está, aunque para lograrlo sea necesario sacrificar conciencias despiertas. Un domingo, fui a sentarme en mi banco de siempre, al fondo, y noté que una hermana se cambiaba de asiento al verme, otra me miró con lástima, como si fuera una persona enferma, contaminada por las dudas, peligrosa por pensar demasiado. Al terminar el servicio, nadie me invitó a un café, nadie me preguntó cómo estaba, nadie me tocó el hombro, era como si me hubiera vuelto invisible, o peor aún, inoportuna. En casa, intenté comprender qué me sucedía, ¿era ira, dolor, tristeza? Quizás era todo eso a la vez, pero lo que más me dolía era el sentimiento de traición, porque esa iglesia siempre había sido mi hogar, el lugar donde derramé lágrimas en el altar, donde canté alabanzas con sinceridad, donde oré con hermanos y hermanas en verdadera comunión, y ahora, era como si todo eso se hubiera borrado por un simple hecho. Había elegido ver. Pasé días en silencio, evitaba hablar de ello con mi familia porque sabía que no lo entenderían. ¿Cómo podía explicar que la misma iglesia que me había acogido durante años ahora me trataba como a una extraña? ¿Cómo podía explicar que mi error no fue romper las reglas, sino cuestionar la obediencia ciega? ¿Cómo podía justificar que, al buscar la verdad, me trataran como una amenaza? Un día, en el grupo de mensajes de la congregación, alguien compartió una reflexión sobre la rebelión disfrazada de celo. Dijo que el enemigo se infiltra con apariencia de preocupación, pero su intención es sembrar división. No mencionó nombres, pero entendí, se trataba de mí. El mensaje era claro: quien cuestiona contamina, quien ve demasiado, asusta, y, por lo tanto, es mejor callar, o irse por voluntad propia. Me quedé mirando ese mensaje unos minutos, y algo dentro de mí se calmó, porque me di cuenta de que ya no pertenecía a esa lógica, que mi fe ya no encajaba en ese molde, que mi relación con Dios ya no dependía de la aprobación de quienes solo sabían seguir órdenes, incluso cuando éstas contradecían el espíritu del Evangelio. No era rebelde, estaba despertando, no quería destruir nada, simplemente ya no podía fingir. Ya no podía aplaudir discursos vacíos ni repetir palabras que ya no tenían sentido, y, en ese momento, comprendí, su rechazo fue, de hecho, una liberación, porque me obligó a buscar a Dios por mí mismo, sin muletas, sin intermediarios, sin máscaras. Empecé a asistir a los servicios religiosos con menos frecuencia, no por orgullo, sino por protección. Cada visita se convertía en una nueva herida, cada mirada penetrante, una cuchillada en el pecho, y, poco a poco, comprendí que a veces es necesario irse para no perder la fe, es necesario distanciarse de la institución para permanecer cerca de Dios, porque hay iglesias que ya no reflejan el corazón del Padre, solo la ambición de los hombres. Un día, recibí una llamada de un hermano mayor, me conocía desde el principio, fue directo: dicen que has estado hablando demasiado. Respiré hondo, y respondí con calma: solo hablé con Dios, y Él sabe lo que me mostró. Al otro lado, silencio, y luego, una fría despedida. Sabía que esa sería la última vez que me contactaría. Dicen que la verdad te hace libre, y es cierto, pero antes de liberarte, la verdad te aísla, te sacude, te cuesta, y yo estaba pagando el precio, pero un precio que valía cada lágrima, porque, incluso rechazado por la iglesia de los hombres, sentí que Dios permanecía conmigo, en mis noches solitarias, en mis oraciones susurradas, en los momentos en que pensé en rendirme, y aún así, seguía sintiendo paz. Esa comunidad me consideraba problemática, pero en el fondo, lo sabía,
Su problema era que yo podía ver. Y quien ve, es molesto, porque obliga a otros a ver también, y eso, no estaban dispuestos a hacerlo. Hoy, al registrar este testimonio, ya no hablo como aquel joven esperanzado, ni como aquel hombre herido por el rechazo. Hablo como alguien que sobrevivió a la oscuridad, pero decidió no vivir en ella. Hablo porque el silencio ya no me sirve. Hablo porque la verdad tiene un precio, y ya he pagado el mío. Han pasado años desde que me etiquetaron de problemática, desde que mis pasos dejaron de resonar en los pasillos de aquella congregación que una vez llamé mi hogar. Podría haber seguido en silencio, reconstruido mi vida lejos de todo, ocultando las heridas como cicatrices para no causar incomodidad, pero cada vez que callaba para evitar conflictos, sentía que traicionaba algo más grande que yo, mi conciencia. No estoy aquí para atacar la fe, mucho menos para alimentar revueltas. Quienes me escuchan deben saber esto desde el principio. Lo que digo proviene del lugar más sagrado que existe, el dolor que se transforma en discernimiento, y este discernimiento me ha enseñado que Dios no habita en estructuras perfectas ni en castillos de apariencias. Él habita en la verdad. Está con quienes lloran de rodillas pidiendo respuestas que no provienen de los hombres. Se revela en la habitación secreta, pero no en habitaciones oscuras, donde la luz no puede entrar. Mirando hacia atrás, veo cuánto más fácil habría sido seguir fingiendo, haber seguido sonriendo en los servicios religiosos, recitando palabras ensayadas, manteniendo una fe formal. Habría sido más cómodo, más seguro, habría conservado a mis amigos, mis puestos, mis títulos, pero no habría conservado mi alma, porque había algo dentro de mí que ya no aceptaba esa contradicción entre el discurso y la práctica, entre lo que predicaban y lo que ocultaban, entre lo que decían de Dios y lo que hacían en su nombre. Durante mucho tiempo creí que cuestionar era pecado, que pensar demasiado era señal de debilidad espiritual, pero hoy entiendo, lo que realmente ofende a Dios no es la duda, sino la mentira. Lo que hiere el corazón del Padre no es la búsqueda sincera de respuestas, sino el uso de su nombre para controlar, manipular y silenciar. Ningún poder humano puede ocultar lo que Dios decide revelar. Y si Él decidió abrirme los ojos, ¿quién soy yo para volver a cerrarlos? Este video no es una venganza, no es un ajuste de cuentas, es un llamado a la acción, un llamado a quienes han sentido lo mismo que yo, pero no tuvieron el valor de expresarlo en voz alta, una invitación a reflexionar sobre la propia fe y preguntarse, ¿sigue viva o se ha convertido en una simple repetición de hábitos? ¿Sigue transformándose o simplemente duerme? ¿Sigue liberando o simplemente obedece? Si estás escuchando esto y algo dentro de ti tiembla, no es casualidad. Quizás tú también estés atrapado en un lugar donde no puedes hacer preguntas, donde todo es hermoso por fuera, pero sofocante por dentro, donde el líder siempre tiene la razón, y Dios solo habla a través de él, donde denunciar las malas acciones es ser rebelde, pero encubrir el pecado es ser leal. He estado allí, y sé lo confuso, doloroso y solitario que es darse cuenta de que la casa que debería albergarte se ha convertido en una prisión, pero también sé que hay vida afuera, hay fe al otro lado del muro, y hay un Dios que no te abandona solo porque hayas decidido pensar, sentir o ver. Al contrario, es entonces cuando Él se acerca, cuando todos se alejan, Él llega, cuando las voces humanas se silencian, su voz se hace más clara, y cuando el mundo religioso te rechaza, Él te abraza con la libertad que solo el Espíritu puede dar. Hoy, mi fe ya no adopta las mismas formas, pero es más profunda. Ya no necesito complacer a nadie para sentirme aceptado por Dios. Ya no sigo un guión para ser considerado espiritual. He aprendido a orar de forma más sencilla, a amar con más sinceridad, y a servir sin esperar aplausos, simplemente buscando ser coherente con la luz que me ha sido dada. Sí, hubo noches que lloré, días que quise volver, momentos en los que me pregunté si no habría sido mejor permanecer en la oscuridad, pero cada vez que esas dudas surgían, algo dentro de mí decía, has visto demasiado para fingir que no viste, has oído demasiado para taparte los oídos, has sentido demasiado para volver a adormecerte, y eso me mantuvo en pie. Hoy,
Ya no soy bienvenido en muchos lugares donde antes se me honraba. Mi nombre ya no se recuerda desde los púlpitos. Las puertas de la comunión se han cerrado, pero he ganado algo más grande, una conciencia tranquila, la certeza de que intento ser fiel, no a los hombres, sino al Dios que me llamó y sigue llamándome, incluso cuando mi voz parece débil entre tantos gritos de acusación. Durante mucho tiempo, aquella puerta permaneció allí al final del pasillo, silenciosa, discreta, casi invisible, una puerta que todos veían, pero pocos se atrevían a tocar, una puerta que, en lugar de acoger, ocultaba, que, en lugar de conducir a la comunión, servía de frontera entre lo permitido y lo prohibido. Era como si, tras ella, lo sagrado se perdiera, y la verdad quedara enterrada viva. Hoy, después de todo lo que he compartido, ya no hablo con miedo, hablo con claridad, porque he aprendido que el silencio, cuando alimenta el error, es cómplice, y que la verdadera fe no teme ser expuesta, brilla aún más bajo una luz intensa. Si hay algo que me ha quedado grabado, es la imagen de esa puerta abriéndose, no por curiosidad ni por rebeldía, sino por necesidad, porque lo que ocurría dentro no era digno del Dios al que dicen servir, y porque ninguna estructura espiritual puede construirse sobre mentiras ocultas. Lo más doloroso no fue lo que encontré dentro, fue darme cuenta de cuántos sabían, y sin embargo, decidieron no ver, cuántos habían pasado por el mismo dolor y se les había enseñado a guardar silencio, cuántos aún viven entre muros impecables, donde todo parece perfecto, excepto aquello que clama justicia cuando nadie más escucha. Pero no es demasiado tarde, Dios sigue llamando, y no llama a cuartos oscuros, llama a la luz, a la restauración, al arrepentimiento que genera vida, no al miedo que aprisiona. No obra en escondites, obra en un corazón dispuesto, en una conciencia tranquila, en la valentía de quienes prefieren la verdad dolorosa a las mentiras cómodas. Si has llegado hasta aquí, quizás esta puerta también exista en tu historia, quizás lleva años cerrada, acumulando sombras, quizás te enseñaron a no tocarla, pero hoy te invito a mirarla con otros ojos, porque Dios no necesita puertas cerradas, necesita corazones limpios. Él no exige secretos, ofrece liberación, Él no se basa en muros, Él construye sobre la verdad, y Él no se esconde en habitaciones oscuras, Él es la luz misma. Comentario: Dios no habita en cuartos oscuros. Dale like si alguna vez viste algo, y dudaste si hablar. Suscríbete para dar voz a quienes se atrevieron a abrir la puerta. Mira el siguiente testimonio en pantalla, puede abrirte los ojos.